representativas como el oso de anteojos, como el gallito de las rocas, como el cóndor andino, diversas especies representativas. Pero los primates los agrupan ¿por qué? ¿Por qué existe un plan de conservación? ¿Por qué es importante resaltar la diversidad de especies de primates en el Perú? Los primates, justamente en el área de distribución o donde habitan, muchos se relacionan o comparten. No quiere decir que en un solo lugar existan todos los primates, pero muchos se van a relacionar entre ellos, incluso manteniendo características diferenciadas en cuanto a alimentación, en cuanto a estratos, llamemos así árboles, por lo tanto estrato alto, medio y bajo, por ejemplo, ¿no? Y ese manejo del área donde ellos habitan, ¿no? Va a ser muy importante mantenerlos gracias a la diversidad. Por eso que existe un plan de conservación para estas especies. Entonces, primates, los Preciodáctila y los Cetapeodáctila, lo que vamos a ver el día de hoy. La primera parte de mamíferos, ¿se acuerdan? ¿Por qué era el asterisco? ¿Se acuerdan o no? ¿Que están en peligro? No. ¿Por qué el asterisco? El asterisco era porque tanto primates principalmente existen la posibilidad de que existan una o dos especies nuevas que ya han sido identificadas, pero tienen que obviamente haber capturas, haber pruebas genéticas para confirmar que sean nuevas especies, porque en hábitat natural también existen las subespecies, ¿ya? Entonces, en eso, por eso es que el asterisco nos da la posibilidad de que existan 46 o 47 especies, pero todavía no está confirmado científicamente. Entonces, el orden primate, no vamos a ver un par de videos porque si no, no vamos a poder complementar la clase. Sí les recomiendo que lo vean. Este video habla un poco de la experiencia de la bióloga Fanny Cornejo, donde le hacen una entrevista, ¿no? Es como que ustedes le preguntaran, ¿no? ¿Por qué estudia medicina veterinaria? Entonces, igual, a ella le pregunta cómo llegó a ser primatólogo, ¿no? Cómo existe, cómo vive la persona que estudia primates, por ejemplo. Entonces, habla un poco de la entrevista que realizan a la bióloga Fanny Cornejo. No tengo la oportunidad de conocerla directamente, pero sí una vez tuve una comunicación porque nos iba a traer a Huachipa un mono Cholocola María, pero lamentablemente no llegó a Huachipa y se fue bueno, en ese tiempo cuando todavía era separado para el Parque de la. Un mono que muy difícilmente se ve en cautiverio, pero sí en vida libre y con poblaciones reducidas. Entonces igual no habla mucho del tema de lo que vamos a ver en parte de las características de los primates, pero sí cómo llegar al estudio o a la información, ¿no? ¿Qué primates conocen ustedes, por ejemplo? Del Perú. Mono tití. Mono tití. Mono aullador. ¿Qué más? Mono ardilla. Frailecillo también. Maquizapa. ¿Qué más? ¿Qué otro primate más conoce? Mono choro por ahí. Mono machín, ¿no has escuchado también? Hay uno que es cara roja. Los guapos colorados. El guapo colorado. Guapo negro. ¿Conocen? Mono tocón, ¿conocen? Ya, son especies que existen en el Perú. Ahora, hablando de primates como los titís, pues hay 8 o 10 especies en el Perú, algunos se distribuyen entre Brasil y Perú, y cada uno se va a caracterizar de diferente manera. Entonces, vamos a ver un poco de esto, ¿no? Ahora, cuando hablamos de primates, también se nos viene a la mente los gorilas, los chimpancés, los orangutanes.
orangutanes, ¿no? Los más representativos, los de mayor tamaño que existen en el otro continente. Y a los primates que tenemos en Sudamérica, incluyendo Perú, obviamente, tenemos a los monos pequeños, al guapo colorado que acaban de mencionar, a los maquizapas, por ejemplo. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos dos especies de monos tití, ¿no? Que generalizan el nombre común, pero uno es el emperador, el tití emperador, también conocido. Aquí en la selva se les conoce como pichicos. No se les conoce mucho en la selva. Ustedes van a Iquitos, ¿sí? Le dicen pichico, no dicen mono tití. Se van a Puerto Maldonado y ahí sí se escucha un poco más, porque estamos pegados al de Bolivia, Brasil, ahí se escucha un poco más de mono tití. Entonces, denominados primates del Nuevo Mundo, los que existen en Sudamérica, y los primates del Viejo Mundo. La marcada diferencia, ustedes ven ahí, es el tamaño, ¿correcto? ¿Qué más? ¿Qué otra diferencia creen que observan ahí entre esos primates? Comportamiento. Colores, ya, sí, está bien. ¿Qué otras cosas más ven? El comportamiento. No, la imagen nada más, el comportamiento vamos a ver más adelante. Solamente las imágenes nada más, céntrense en las imágenes. La morfología. ¿Perdón? Morfología. ¿Ya? ¿En qué parte de la cola? El pelo. El pelo ya sí es más abultado. Quizás en la notamos un poco más La cola también. Cola. Claro, la cola, exacto. Con las largas que tienen los primates del Nuevo Mundo, ¿no? Y características también craneales en cuanto a pelo también, ¿no? Los bigotes, el agrupamiento, otros sin presencia de pelo. Características propias ya de cada especie de primates que existen en nuestro país. Los primates del Nuevo Mundo, los que existen en Sudamérica, se van a caracterizar por algunas ya mencionadas, algunas características que ya hemos mencionado en cuanto a la morfología de los animales, pero también se van a centrar en cuanto a la alimentación, porque por ejemplo aquí incluimos insectos, lo cual no consumen los primates del Viejo Mundo. Principalmente los primates del Viejo Mundo son omnívoros, pero comen tanto vegetales como eventualmente animales, pero se relaciona con una diversidad de frutas para la alimentación de los primates del Viejo Mundo. Los primates del Nuevo Mundo van a ser también frutívoros, van a ser folívoros, van a ser insectívoros e incluso incluir en su dieta algunos hongos. ¿Ya? Alimentos vivos como aves o de origen animal como huevos de aves también van a incluirse en la dieta de estos primates del Nuevo Mundo. En cuanto a los trenes apuntando hacia adelante, refiere a la punta de la cabeza y las narices tiradas un poco hacia atrás. Los primates del Viejo Mundo son como el de nosotros, mirando hacia abajo. La nariz muy parecida al ser humano, ¿no? Por eso es que hablan de la descendencia, ¿no? Igual el hocico es pequeño. La cara sin pelo no necesariamente va a aplicar a todos los primates. Ya hemos visto en algunos que tienen abundante pelo y otros, como el caso del guapo colorado. Por ejemplo, acá no puedo decir que está descolorado de pelo, ¿no? Como el tití, pero en la mayoría, a pesar de tener colores oscuros, tiene cara de provista. Por ejemplo, acá tenemos otro primate que también tiene pelos en la cara. ¿Ya? No necesariamente aplica. En sí, la mayoría podríamos decir que sí, pese a tener la cara oscura, que aparentemente podría confundir un poco con el pelo, ¿no? Los ojos hacia adelante, en algunos casos también muy saltones, como el caso de los monos, los topones, los monos nocturnos. En cuanto a los miembros, dedos presiles son más asociados a los maquizapas, no solamente en los dedos, sino también en la extensión de los brazos. Más grande que otros primates pequeños, por ejemplo. Las colas, si hemos visto la presencia de colas, algunas van a ser solamente o van a servir para el equilibrio de los animales al desplazamiento y en otros casos lo van a utilizar como un brazo más, como es el caso del mono maquizado. Entonces, algunas a eso se llaman príncipes o príncipes. Entonces veamos las familias agrupadas en este
primates o principales familias que existen en primates en el Perú, como la Cebidae, Telidae y Pitidae. Para la familia Cebidae vamos a tener a los pichicos. ¿A quiénes se les denominaba pichicos? A los monos pichicos. Entonces tenemos al Cayimico Welby, al Seguinus fusicolis, al Seguinus imperator. Están aquí en este caso como asterisco porque también se han generado subespecies para estos animales óseos. Aquí también encontramos el mono nocturno peruano, Automiconas, y el mono nocturno musiférate, Automisiférate. Es alguno que les va a tocar, creo que exponer a cada grupo. Luego tenemos al machín blanco, que se usa al bifrons, el machín negro, el zapajo macrocephalus, al fraile, lo que decía el fraile, también se les conoce como mono martín, no sé si han escuchado. Los saimiri, ¿no? Del género saimiri, ¿no? El mono fraile o mono martín, o mono ardilla también se les conoce. Saimiri boliviensis. Acá tenemos un representante, Titi Welby, o mono Welby, o pichico Welby, que es el Cayimico Welby. ¿De qué se caracteriza este animal? Animal pequeño, bastante pequeño, negro, aunque puede llegar a tener un color castaño. En cautiverio se ha observado esto, el tema del pelo por el tipo de alimentación, porque muchas veces cuando llegan de decomiso o llegan por tráfico ilegal, esos animales llegan con un color negro intenso. Aunque la naturaleza también se han observado, pero al menos bajo mi experiencia que yo digo, estos animales son bien. Ya, presentan tercer molar superior e inferior, garras en todos los dedos. En cuanto a los dientes, bueno, puedo mencionar que en cautiverio los animales tienen, a la diferencia de otros primates, tienen un sobrecrecimiento de los dientes. Pero ¿qué pasa? Que el tema está en que ellos, para obtener los monos pequeños y los monos nocturnos, son insectívoros. Entonces, ahora los insectos no le encuentran en un insecto. Claro, pueden haber larvas de mariposa, orugas de mariposa, larvas de insectos, algunas moscas, hormigas, entre otras cosas, pero ellos muchas veces sacan las cortezas de los árboles, que eso me ha ayudado no solamente con las manos, sino con los dientes, y ahí desgastan. En cautiverio, muchas veces esto, como tenemos dietas blandas, como papaya, plátano, etc., frutos muy blandos, hay problemas de dentición en cautiverio para estos primates. Como son pequeños, se les da fruta pequeña, pero se tiene que incluir con cáscara para poder desgastar los dientes, ¿ya? O utilizar también insectos ya que hayan determinado estadios. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, escarabajos, ¿no? Para poder ayudar a desgastar. Es un problema común en estos primates. En el caso de la mayoría de primates pequeños son de actividad diurna, aprovechando también en el caso de cautiverio, el manejo de dieta para estos animales se da a muy tempranas horas, como en las aves. Se les da entre las 7, 8 de la mañana y segunda ración entre mediodía, no muy tarde, porque su principal actividad es pueden desplazarse en territorios de 30 a 60 hectáreas, ya viven generalmente en estos animales en grupo. Hablábamos de las dietas o la caracterización de la dieta, frutívoros e insectívoros, y además consumen hongos en la naturaleza. Su gestación va a durar entre 151 a 159 días aproximadamente. Ahora pasamos a la familia Pipicidae. Acá tenemos al tocón del río Mayo, el Caliceus suenante, al tocón cobrizo, Caliceus cupreus, al guapo colorado, Tracajao carpus, y al guapo ecuatorial, Pipicidae. Las fotografías que ustedes ven en la parte inferior refieren al tocón cobrizo, en la parte izquierda, y al Pitesia, al Contonelis, que está abajo. Estos son los famosos también conocidos como huevos negros. En cuanto al Caliceus suenante, no sé si alguien le ha tocado exponer esta especie, Plecteruceus oenante, se ha cambiado de género, se ha actualizado con información genética, biológica para el estudio de este primate. ¿Ya?
pero todavía también está, se puede decir, autorizado a la utilización de ambos géneros si yo quiero realizar, por ejemplo, una tesis o un tema de investigación con este primate. Y acá tenemos al famoso guapo colorado carcajado. Una cabeza calva, color rojizo, pero ven en la parte superior una pequeña cantidad de pelo pegado hacia igual hacia el cráneo. Van a pesar entre 2,750 kg a 3,450 kg. En cuanto a la longitud del cuerpo y cabeza, machos 45,6 centímetros y hembras 44 centímetros. Su cola es corta, en este caso no va a ser prensil, ¿ya? Y acá hay un punto muy importante, pese a ser un primate mediano, no es un primate como el maquizapa, que en realidad en Sudamérica el más grande es el maquizapa. Ya, pese a ser un primate mediano, es un primate que puede llegar puede tornarse muy agresivo. Obviamente a la defensiva, son animales que en la naturaleza, si ustedes van y caminan por su área de distribución, ellos van a agarrar plantas, troncos o lo que encuentren y te lo van a tirar. O van a orinar y te van a tratar de que te vayan a la zona. Y peor si es que se te tiene encima, porque tienen unos colmillos muy grandes. En cautiverio, la posible fuga de este animal es considerado un código rojo, porque sí puede causarte mucho daño. Entonces, eso es en relación a sus prominentes colmillos que tiene. En el hábitat natural, sus plantas o su fruto preferido es el aguaje, y también está muy relacionado al color rojizo que tiene, por los carotenos que tiene el aguaje. Puede vivir hasta 20 años, en cautiverio incluso se ha registrado hasta 22 años en algunos zoológicos en Sudamérica, pero en promedio 20 años. El apareamiento va a suceder entre los meses de octubre y mayo. Utilizan mucho los sistemas olfativos para poder hacer el cortejo previo a la reproducción. Y acá hay un punto también muy importante para esta especie, que tiene que ir cada 2 años, las cuales también implican que su población no sea muy extensa. Ahora pasamos a los lateralidades. Tenemos al mono aullador con manto negro, al Baluata palliata, que es justamente la que está acá en la fotografía inferior. Tenemos al Baluata cenicus, que es el mono aullador rojo, que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Al mono araña grisáceo, a la Belzebu, y al mono araña negro, a la Chamel. El que está acá en la fotografía es el Belzebu, a diferencia del Chamel, justamente con su nombre común. En el caso del chamé es totalmente negro, y para el Belzebu tenemos un pecho medio amarillo, vemos la cabeza con una parte de la frente color amarillo y unas mejillas blancas. Es un poco más robusto, ¿no?, que el mono o que la chamé. Y luego tenemos a los monochoro común o monochoro color amarillo, la lotrina cauda y la lotrina pecho. ¿Qué sabemos del mono aullador? Es un color rojizo, sobre todo en la parte de la cara, ¿no? Ya los flancos de la parte de la espalda es un poco más clara. ¿Ya? Ellos principalmente van a pasar en los árboles, son de grupo generalmente. Entre 3 y 7, pero se ha observado en la mayoría de casos, sobre todo en el humano, que su grupo, o la mayoría del promedio del grupo de esos animales, son de 8 individuos. Las hembras paren una sola cría, su gestación va a durar de 186 a 194 días, pero para estas especies las crías están con la madre hasta los 2 años, a diferencia de los demás primates, que a los 6, 8 meses ya los estaban expulsando. Porque no sé si han visto a los monos cuando están encima del lomo de la madre. En el caso del mono aullador, están hasta 2 años. Ahora, esto no implica que las crías estén amamantando hasta los 2 años.
amamantan se ha observado hasta el año de aproximadamente ya con mínima succión de leche, pero depende mucho de la madre hasta los 2 años. Con cuidado, estar pendiente, la madre incluso le enseña a comer, buscar las hojas hasta ese periodo de 2 años. En cautiverio, hasta el año y medio aproximadamente todavía se le dan unas papillas o una fuente proteica porque la madre nutre pues, a su cría con una alimentación especial o seleccionada. ¿Ya? En cuanto a su alimentación, básicamente van a ser hojas y frutos, pero frutos fibrosos, ¿no? Y eso también tiene que ver un problema del mantenimiento de las especies en cautiverio. Recuerda cuando hablamos de la clase de mamíferos, esta especie porque era importante mencionarlo al monoiodoro. Porque resaltaba entre los mamíferos como entre los primates el monoiodoro. ¿Qué opina Chopin? ¿Qué opina Roja? ¿Perdón? ¿Qué opina Dani? Este era de los primates más traficados en el Perú. Y les dije en esa clase que la mortalidad podría llegar hasta el 100%. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un tipo de alimentación muy particular, de hojas y frutos fibrosos. Normalmente si ustedes escuchan un primate y si estuviéramos, les doy un primate como, ¿qué le deberían de comer? ¿Ah? Plátano y plátano, manzana, papaya. Tú dale estos a este primate, lo matas. Lo matas. En el cautiverio pueden comer, pero en edad es el 3 al 5% de su dieta. El resto es hojas, espinaca, alfalfa, en cautiverio, ya. En vida natural consume muchos brotes de diferentes hojas, ¿no? entre las cuales no se sigue, con algunos de los que viajé les enseñé ese tipo, es un brote de hoja grande y tiene como el medio como si fuera una flor, es una de las plantas que le gusta mucho a los primates, en especial a los miradores. Acá sí vamos a ver un pequeño video, yo sé que hay alguna especie, a alguno de ustedes les ha tocado esta especie. No es un video largo, pero vamos a ver de felicidad. El tapir es parte de nuestro patrimonio natural. Es una especie que cumple un rol importante en el ecosistema donde viven, en los páramos y en los bosques montanos. Permite que la vegetación, a través del rol que ellos cumplen de dispersión de semillas, se pueda distribuir de manera tal que se pueda asegurar la provisión de los servicios ecosistémicos. Hemos venido trabajando por 4 años en la única área protegida que se ha creado para proteger a los tapires. Hemos instalado, junto con el equipo de la Jefatura del Santuario Nacional de Ratones del Valle, unas 60 estaciones con cámaras trampa. Esos registros nosotros hemos podido recuperar información sobre el movimiento que tienen los tapires, dónde están, pero sobre todo reconocer cuáles son los hábitats más importantes para esta especie. Y eso es clave para establecer estrategias de conservación que nos ayuden a asegurar de que estos hábitats claves se puedan mantener en el tiempo. En el WWF estamos muy felices porque ahora el tapir de montaña es parte de la serie de monedas que el Banco Central de Reservas ha sacado para reconocer la importancia de la conservación de las especies amenazadas. En particular, es un honor para nosotros haber participado en este proceso proveyendo información sobre el tapir.
tapires que menos se ven en la naturaleza, es más difícil de encontrar, a diferencia del tapir terrestre. Por eso está considerada como en peligro de extinción. Como han visto en el video, también ha sido representada en la moneda. Ahora, en la moneda, obviamente como no vemos moneda de colores, se confunde mucho con las terrestres, pero hacen referencia al tapir pinchado. Pero bueno, antes de pasar a eso, cuando uno ve un tapir, ¿qué parece? ¿Se parece a un caballo? ¿Se parece a un rinoceronte? ¿A qué se parece? Un cerdo. A un cerdo. Pero no, y justamente eso también es un problema para la especie cuando ha caído en zonas o ha estado herido o han querido rehabilitar a esta especie. Más bien tiene bastante, mejor dicho, tiene parentesco con los rinocerontes y con los equinos, con los cerdos y los caballos y los burros, para esta orden de Pteridactyla. ¿Qué tiene características o que se puede notar para esta especie? Son las patas, los cascos. Si bien es cierto, el cuerpo ya ahí es redondo, circular o cilíndrico, si lo quieren llamar, y la nariz una especie de trompa o aproba, algo así que se llama, hace que lo confundan mucho con cerdo y le den tipo de alimentación también igual, con una gran cantidad de frutas, que puede ser muy perjudicial. El ciego, en el caso de estos animales, ¿no?, sobre todo los tapires, tiene igual que el rinoceronte, tiene igual que la cebra, y su alimentación es mayormente herbívora. Porque ellos van a fermentar la dieta a través del tracto digestivo. En cuanto a la descripción de sus patas, los brazos de los impares, miren acá la pisada de los tapires. Generalmente son solitarios, muy raras veces lo ves en grupo, o vas a ver una madre y una cría por ahí. Su fórmula dentaria va a estar constituida de 42 dientes, pueden presentar de 3 a 4 dedos dependiendo la diversidad que existe para esta orden. Gran masa corporal, cuerpo largo y redondo, cuello muy corto para los que son tapires, ¿ah? Labio superior elevado como una probóscide, que es como lo que decía, especie de trompa, una cola pequeña, y aquí vamos a ver las diferencias con los tapires que existen en el mundo. Acá tenemos los tapiros terrestres y el tapir andino, o tapir de montaña que hablaron en el video, y la cual tiene un labio blanco. Tenemos al índico y tenemos al tapir bairdi. Tapir bairdi, un poco más grande, este es más pequeño, y acá vemos la clara diferencia del color blanco y negro que existe. Pero nosotros solamente tenemos estas dos especies. Y acá vemos ya mejor las diferencias que existen entre ambas especies. ¿Qué ven ahí? ¿Qué diferente aparte del color negro y marrón? El labio, ¿qué más? El hocico, ¿no? ¿Cómo? Una cresta. Las orejas, el hocico, la cola. Acá no se nota tanto, ¿no? ¿Qué más? Ya, sí, dime, ¿qué ves en la cola? ¿Quién es más largo? ¿Quién más sabe? ¿El andino o el terrestre? El terrestre. ¿El terrestre? Andino. Y es más prominente, si se dan cuenta, ¿no? A pesar que en este caso el tamaño es mucho más grande, ¿no? Es un marrón. Ahora, cuando está el animal seco, se puede ver un castaño más claro, ¿no? ¿Se acuerdan cuando vimos identificación de especie? ¿Esto es diferente o es la misma? ¿Diferentes especies? ¿O es la misma? Es la misma. Eso va en relación al segundo punto que mencionan aquí, con rayas y manchas que lo van a presentar hasta los 6 meses aproximadamente. Esto va a servir como camuflaje en la naturaleza para que no puedan pasar. ¿Ya? En cuanto al color, lo hemos visto un marrón oscuro, pero puede tener
más claro o cuando se ve seco, mejor dicho. La barbilla marrón, en animales viejos yo he observado que la barbilla tiende a ser como una barba blanca, muy pequeña, pero yo he observado en animales que tienen más ya de 12 años con una barbilla blanca, pero ella es por características de avanzada edad. Van a pesar entre 150 a 250 kilos, ¿no? Bajo cuidado humano las hembras pueden llegar a pesar más. En cautiverio también es el problema de que pueden presentar problemas de obesidad, ¿ya? La alimentación herbívora, brotes y ramas, incluso en cautiverio se recomienda la introducción de dietas en crías con verduras como yucas, zanahorias, brotes, hojas, y al final igual ellos tienen hasta un 5% de frutas en la dieta, dependiendo de qué fruta, ¿no? En caso de las frutas convencionales que tenemos en Lima, por ejemplo, el 5 no debe pasar el 5%, ¿no? Entre papaya, plátano y manzana, que también se les ofrece. Pasado eso, estos animales pueden presentar prolapso, ¿no? Porque expulsan, tienen que toda la comida llega a producir gases y tener prolapso. Su gestación dura 385 a 412. Listo. Vamos a pasar al otro salón antes de que se vayan.